poner esto en silencio. Es 1 hora. Con esto. ¿Cómo están? Mi nombre es Erika, soy de la división endocrinología y ahora vamos a discutir algunos casos clínicos. ¿Ustedes vieron la clase de hipotiroidismo clínico y subclínico o solo hipotiroidismo clínico? ¿Clínico? Bueno. Les presento el caso clínico de un paciente de un varón de 81 años que consulta nuestro servicio derivado desde cardiología en el contexto de la evaluación por algunos antecedentes que ahora vamos a ver. Le encuentran un valor de TSH de 9,5 miliunidades por litro en un laboratorio de rutina. ¿Se acuerdan hasta qué valor más o menos era el valor normal de la TSH? ¿De cuánto a cuánto iba? ¿Cuánto decíamos que era normal? ¿Recuerdan? ¿Qué vieron en la clase? Sí, hasta más o menos, algunos laboratorios dicen 4, otros 4,2. En general, nuestra Sociedad de Endocrinología y Metabolismo considera que en adultos es hasta 4,5 miliunidades por litro, pero también lo otro que tienen que recordar es que el nivel de TSH, el set point de la hipófisis, aumenta con la edad. Entonces, tal vez para un varón de 81 años no es un valor de corte el que tenemos 4,5, sino lo extendemos a aproximadamente 6,5 o 7, ¿sí? No es el mismo valor de corte de acuerdo a la edad. Pero en general el valor de corte es 4,5. Van a ver, cuando vean algún laboratorio, algunos tienen un valor de 4 o de 4,2. Como antecedente de enfermedad actual, un año previo o unos meses previos, se le detectó una fibrilación auricular de alta respuesta en contexto de un prequirúrgico por una biopsia, porque estaba siendo estudiado por una supuesta hiperplasia benigna de próstata. Entonces ahí se le detecta una fibrilación auricular de alta respuesta. Y ahí inicia tratamiento con bisoprolol y anticoagulado con acenocumarol. Finalmente fue un cáncer de próstata lo que tuvo el señor, así que inicia quimioterapia con ese diagnóstico en junio del 2021. Todo eso es como antecedentes de cuando uno recaba en la historia clínica. Entonces el cáncer de próstata tenía como otros antecedentes enfermedad vascular periférica, por lo que le habían colocado stent a nivel periférico. Cardiopatía isquémica, que le habían colocado un stent previamente, tenía una estenosis aórtica severa, la fibrilación auricular que vimos, que estaba anticoagulado, hipertensión, dislipemia e insuficiencia renal crónica. Como antecedentes familiares, no tenía ningún antecedente familiar de tiroideopatías. Esta era toda la medicación que tomaba. Básicamente uno se detiene a ver si hay alguna medicación de estas que le puede alterar el perfil tiroideo, ¿sí? ¿Vieron relación de fármacos, algunos fármacos que pueden alterar el perfil tiroideo? La miodarona o la Atlansil. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo altera, digamos, la miodarona el perfil tiroideo? ¿Por qué puede alterarlo? ¿Qué tiene la miodarona en su molécula? ¿Cómo? Yodo, exacto. ¿Y qué puede producir en la glándula tiroides? Es una de las medicaciones que puede producir dos patologías en la glándula tiroides. Hipo e hiper, tal cual. Y el hipotiroidismo es por un exceso de yodo, digamos, tiene cada comprimido de 200 miligramos de amiodarona tiene 75 miligramos de yodo. Recuerden que nosotros necesitamos yodo para formar las hormonas tiroides, pero si recibimos demasiado yodo, eso puede traer un efecto contrario, que no formamos hormonas, sino que pasamos al hipotiroidismo. Y puede producir hipertiroidismo por dos causas. Una por destrucción de la célula folicular tiroidea, y de ese motivo hace como una tiroiditis y produce hipertiroidismo, o por el exceso de yodo. ¿Se acuerdan ustedes qué pasa cuando uno tiene exceso de yodo que tenemos nosotros en la glándula tiroides? Que hay un efecto que tiene Wolff-Chaikoff, exacto. ¿Y qué hace ese efecto? Que básicamente, ¿en qué consiste?
Sí, disminuye la síntesis, o sea, disminuye todo lo que es la organificación, la síntesis y todo. ¿Bloqueando qué? Exacto. Entonces, nosotros todos, si recibiéramos yodo, bloqueamos el NIS. Hay veces que no tenemos el efecto ese de bloqueo del NIS, entonces recibimos todo el yodo que uno tiene que recibe en exceso y va al hipertiroidismo. Otro que puede pasar es que uno tenga, la mayoría de los que tenemos la glándula tiroides sana, se supone que vamos a escapar a ese efecto del Wolff-Chaikoff, porque si eso se prolonga, el paciente va a ir al hipotiroidismo. Ese efecto más o menos dura 7 días. Si uno no se escapa a ese efecto, digamos, vamos a evolucionar al hipotiroidismo. Y eso pasaría en aquellos pacientes que tengan tiroiditis autoinmune que uno no conozca, por ejemplo, y reciba exceso de yodo, no puede escapar de ese efecto del Wolff-Chaikoff y pasa al hipotiroidismo. Pero este paciente no recibía amiodarona entre los medicamentos que tomaba. Bueno, tenía un índice de masa corporal de 25, una presión de 130/70, una frecuencia cardíaca entre 60 y 70. Recuerden que estaba tomando un beta bloqueante por su antecedente de la fibrilación auricular. Cuando uno le palpaba la glándula no parecía que tenía ni resaltos ni que la glándula estaba aumentada de tamaño y clínicamente el paciente estaba eutiroideo. ¿Qué estudios le solicitarían a este paciente? TSH, ¿qué más? T4 libre. ¿T4 libre o T4 total? Pero si somos pobres y tenemos una para elegir... sí, uno puede solicitarle la T4 libre o la T4 total. ¿Cuándo usan más y en cuándo sí o sí deberíamos usar T4 libre y no T4 total? Embarazo y qué más. Algo muy frecuente en la consulta médica. Exacto. Tratamiento con anticonceptivo y el embarazo aumenta, ¿qué aumenta? La TBG entonces da un valor falsamente elevado de la T4 y uno ahí tiene que solicitar tiroxina libre, ¿sí? Igual hay un método, si nosotros no tenemos tiroxina libre, porque hay veces que uno no tiene para medir tiroxina libre, tiene solo TSH y T4, que en el embarazo uno multiplica el valor de referencia por 1,5 y eso da el valor que debería ser para el trimestre de la embarazada, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? ¿Le solicitan algo más? Anticuerpos. Si solicitamos uno de los dos, ¿cuál vamos a solicitar? El antitiroperoxidasa, que es más frecuente de tener que la antitiroglobulina, tal cual. Ecografía, bastante dudoso si uno va a solicitar en la primera consulta o no. Se supone que la ecografía tiroidea no le solicitamos a todos los pacientes, solicitamos si nosotros palpamos algo en la consulta médica, porque recuerden que 6 o 7 de cada 10 personas pueden tener quistes tiroideos y por lo tanto tal vez no es necesario pedir una ecografía tiroidea. Sí, si sospecharíamos o si estamos ante el paciente que toma miodarona, ahí por ahí uno pide una ecografía tiroidea Doppler porque la vascularización nos ayudaría, ¿sí? Entonces a este paciente le pidieron una TSH nuevamente, no le pidieron anticuerpo o le pidieron anticuerpo antitiroperoxidasa y no había, pero viene con anticuerpos antitiroglobulina que son negativos. Tiene una tiroxina libre normal y una T4 normal y una TSH de 9,23. ¿Cómo lo interpretan a este perfil tiroideo y qué conducta le parece lo más apropiado? Recuerden que tiene 81 años, que tiene antecedente de cardiopatía isquémica, que tiene una fibrilación auricular de alta respuesta y que es un paciente panvascular, digamos, y que está beta bloqueado. ¿Qué harían con este paciente? En el contexto de él y de su edad y de sus antecedentes, ¿no? Si traspolamos a otra edad y sin estos antecedentes sería otra la conducta, tal vez. ¿Qué tiene el paciente? Un hipotiroidismo subclínico. Ahora, en el hipotiroidismo subclínico, ¿todos los pacientes tienen indicación de tomar levotiroxina? No. En el paciente que tiene este paciente, tal vez si uno le da levotiroxina,
tal vez lo llevamos a un hipertiroidismo subclínico y eso va a ser más deleterio en el contexto de su cardiopatía isquémica y de su fibrilación auricular. Entonces tal vez uno tiene una conducta más expectante. Diferente sería un paciente de 40 años y en otro contexto, ¿sí? Entonces, el paciente tiene un hipotiroidismo subclínico, no hay duda de eso, y las guías dicen que uno debería, en este contexto de este paciente, repetir, digamos, el laboratorio aproximadamente entre los 3 meses, que ahí cuando van a ver, esto no sé si puedo señalar con esto, acá, cuando inicialmente uno tiene un valor de TSH que va entre 4,5 y 14,9, uno debería repetir el laboratorio entre 1 a 3 meses. Ahora va a ser diferente, digamos, si el paciente tuviera un valor de TSH mayor de 15, que uno va a cortar el tiempo para la repetición del laboratorio, ¿sí? A los 3 meses tiene este laboratorio. O sea, ¿qué pasó con la TSH? Bajó la TSH y ya tiene una TSH casi normal para la edad del paciente, ¿sí? Entonces, en este paciente lo que hacemos es un hipotiroidismo subclínico grado 1 leve, tiene más de 65 años, el tratamiento no está recomendado y se empieza a controlar eventualmente cada 6 meses. Ahora vamos al caso clínico 2, es una mujer de 28 años que la deriva a ginecología porque en contexto de estudio por oligomenorrea le hacen un perfil tiroideo y la paciente tenía ciclos oligomenorreicos de 6 meses de evolución asociado a astenia. No tiene ningún antecedente personal, tiene ciclo oligomenorreico, no tuvo gestas y tiene la madre que tiene un hipotiroidismo primario. Este es el perfil de la paciente. El perfil que trae es una TSH de 12 con una tiroxina libre de 0,9, tiene un colesterol de 210 y unos triglicéridos de 178 aproximadamente. Tiene un perfil gonadal que está dentro de lo normal, tiene una prolactina normal, FSH y LH y estradiol normal. Al examen físico tiene un índice de masa corporal de 26, está normotensa con una frecuencia cardíaca normal, la glándula aparenta levemente aumentada de tamaño, pero no le palpamos nódulos, la piel está seca y al interrogatorio dirigido ella refiere constipación y alopecia en el último año previo a la consulta. ¿Qué le solicitarían y si tomarían alguna conducta solo con este laboratorio? ¿Qué le pedirían? Lo mismo que al otro paciente, se le vuelve a repetir la TSH, se le pide anticuerpos y que hay algo de importante en esta paciente de 28, más allá que tiene ciclos oligomenorreicos. ¿Qué le dirían o qué le recomendarían a esta paciente hasta no definir si tiene un hipotiroidismo o no? Que no se embarace, ¿sí? Hasta que uno no defina si realmente tiene el hipotiroidismo o no tiene hipotiroidismo. Entonces le repetimos el perfil tiroideo y el perfil tiroideo viene una TSH de 15 con una tiroxina libre más bajita ya de lo que tenía, con anticuerpos antitiroperoxidasa y anticuerpos antitiroglobulina positivos. O sea que la paciente tiene un hipotiroidismo por tiroiditis o secundario a tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, tal cual. Y cuando le pedimos la ecografía, y le pedimos la ecografía porque notábamos que la glándula estaba aumentada de tamaño, va a venir típico de lo que dice el criterio ecográfico de tiroiditis, que dice heterogénea, aspecto polimicronodulillar, van a leer que dice disminución de la ecogenicidad, todo eso es lo que produce, a veces nosotros vemos que los anticuerpos son negativos, pero la ecografía habla de que hay criterio ecográfico de tiroiditis, ¿sí? Ella tiene criterio ecográfico de tiroiditis y tiene anticuerpos positivos. Bueno, ya sabemos, el diagnóstico es hipotiroidismo que tiene por tiroiditis autoinmune y cómo hacen básicamente para calcular la dosis de levotiroxina en una paciente. Si vamos a iniciar tratamiento. En ella no nos queda duda que vamos a iniciar tratamiento. En la clase que vieron, ¿con cuánto se inicia el tratamiento? ¿Cómo calculan la dosis? ¿Le dan una dosis la que se les ocurre o la calculan para cada paciente?
Eso lo podés hacer en un paciente de mayor edad. Vos iniciás con una dosis baja, tal vez si el de paciente de 81 años hubiera tenido una TSH mayor de 15, vos tal vez ahí hubieras decidido iniciar un tratamiento y empezás con 25 microgramos y vas progresando lentamente por el riesgo del hipersubclínico. Pero en una paciente joven sin ningún antecedentes, uno indica la dosis de levotiroxina de acuerdo a, y calculamos, no todas las pacientes reciben lo mismo, depende de la edad, depende del objetivo de tratamiento, pero se calcula de acuerdo al peso corporal. Uno va a calcular cuando es un hipotiroidismo subclínico entre 1,2 a 1,4 gamas por kilo por día y cuando es un hipotiroidismo clínico entre 1,6 a 1,8 gamas por kilo por día. O sea, no todas las pacientes reciben la misma dosis. Es un tratamiento individualizado de acuerdo a cada paciente. Obviamente que uno después modificará la dosis de levotiroxina de acuerdo al perfil de tiroides, ¿sí? Que en general se hace entre las 6 a 8 semanas de que inició el tratamiento. Pero al inicio le haces una dosis calculada de acuerdo al peso corporal. Entonces no hay duda que la paciente tiene un hipotiroidismo primario y con TSH mayores de 10 hay que instaurar tratamiento, digamos, y ahí es lo que yo les decía. El reemplazo aproximadamente es entre 1,6 gamas por kilo por día y la dosis se va ajustando de acuerdo al laboratorio, ¿sí? Entonces en esta paciente le calculamos a 1,6 gamas por kilo por día y le da una dosis de 125. En alguien que no tiene antecedentes y que es una paciente joven, empieza con 125 el día siguiente al que se va de la consulta, no hace un tratamiento escalonado. Ahora, diferente es una paciente de edad o un paciente que tenga antecedentes cardiovasculares, uno tal vez hace una dosis progresiva, ¿sí? Y el control con perfil tiroideo más o menos se hace entre las 6 a 8 semanas de que inició el tratamiento. Uno ya no pide anticuerpo, el diagnóstico ya lo tiene, no se repite anticuerpo en ningún momento del seguimiento porque no es necesario repetir anticuerpo, ya tenemos el diagnóstico y solo repetir anticuerpo estresa al paciente, porque si tenía 200 y de repente tiene 10.000, porque puede pasar, no significa que está peor teniendo 200 o tiene 10.000. O es positivo o es negativo, la tiroiditis autoinmune ya la tiene y uno puede hacer el control con TSH, tiroxina libre o TSH y T4 con lo que tenga. Si tiene TSH, T4 y T3, bienvenido y hacer el seguimiento con TSH, T4 y T3. ¿Sí? No siempre contamos con todo para hacer tal vez en la parte privada sí, pero en el hospital a veces, o sea, nos tenemos que limitar con el seguimiento. Entonces tiene una TSH de 2,6 con ese tratamiento, con una T4 y una tiroxina libre normal. Y ella regularizó sus ciclos menstruales y refiere sentirse mejor. Una vez alcanzado el objetivo, ¿cómo controlamos al paciente? Se controla cada 6 meses a 12 meses. Cuando el paciente viene muy estable ya en el tiempo, uno puede hacer el control una vez por año. Salvo que en esta paciente siempre le vamos a recalcar, vaya a buscar fertilidad. Si va a buscar fertilidad, el laboratorio se tiene que hacer mínimamente 2 meses antes de que vaya a planificar la búsqueda de fertilidad. Porque acá tiene una TSH divina, pero no sabemos qué puede pasar hasta los 6 meses. Entonces, si ella, o hasta dentro del año, si ella dentro del año va a buscar fertilidad, uno le dice que venga antes y se hace el perfil tiroideo. Obviamente que si se embaraza en el medio no pasa nada, le hacemos el perfil tiroideo cuando se embarace. Sí. ¿Cómo iniciar el tratamiento? O sea, para todos con 125. No, el tratamiento se inicia de acuerdo al peso corporal del paciente. O sea, vos para la dosis de ella, para ella 125, vos le calculás 1,6 por el peso corporal. Si pesa, no sé, 70, va a depender del peso y va a depender de tu objetivo de tratamiento y de la edad del paciente. Ponele, si pesa 70 kilos, inicia más o menos a 1,6, 112 microgramos, ahora vienen todas, desde 25 a 200 microgramos vienen todas las dosis que se puedan imaginar. 75, 88, 100, 112, 125, 137, todas las dosis, o sea, para que sea la dosis adecuada. Si, no sé, te da 120,
vas a irte más para 125 microgramos que para 112, digamos. Multiplicás 1,6 o 1,8 por el peso corporal y eso te da la dosis para el paciente. ¿Y a los 6 meses mantenés la misma concentración o puede cambiar en base a los... Va a cambiar en base al nivel de TSH que tengas. Ponele si ella, o a los 6 meses o a las 6 semanas. Si ella en vez de tener una TSH de 2,6 tuviera una TSH de 0,3, ¿qué tendríamos que haber hecho? Bajamos la dosis. En vez de tomar 125, le bajás, si querés, a 112 o a 100 microgramos. También va a depender del valor. Si ella tiene una TSH menor de 0,01, significa que uno se excedió con la dosis de levotiroxina y en vez de tomar 125, le va a bajar a 100 microgramos. Ahora, si la TSH en vez de venir 2,6 viene 5, significa que nos quedamos cortos con la dosis de levotiroxina y tenemos que aumentar la dosis de levotiroxina. Cada vez que hagamos una modificación de la dosis de la levotiroxina, el control sí o sí es dentro de las más o menos 1 mes y medio o 2 meses. Tal vez uno se estira un poquito más, 3 meses, pero si vos lees las guías es entre 6 a 8 semanas uno debería controlar cada vez que modificamos la dosis. Una vez que el paciente está estable, lo podemos controlar cada 6 a 12 meses. ¿Qué va a pasar y qué le vamos a decir al paciente? Primero, si aumenta mucho de peso o baja mucho de peso, obviamente que vamos a tener que modificar la dosis de levotiroxina. O sea que si, ejemplo, paciente, no sé, aumentó o bajó 10 kilos, va a tener que consultar antes del año, porque seguramente ahí va a necesitar una modificación de la dosis. O eventualmente, si inició alguna tratamiento extra, como ¿qué medicamentos alteran la absorción de la levotiroxina? ¿Ustedes saben dónde se absorbe la levotiroxina? ¿En qué sector? ¿Necesitamos qué y dónde se absorbe? Necesitamos algo del estómago y se absorbe en... Sí, se absorbe en la primera porción del duodeno, pero necesitamos la acidificación del jugo gástrico para poder absorberla. Entonces, si la paciente tomaría algo que se utiliza hoy habitualmente como una aspirina o como un paracetamol, ¿qué modificaría? Sí, ¿y qué modifica la acidez del estómago? Los inhibidores de la bomba. Los inhibidores de la bomba tienen que estar alejados 3 horas de la toma de la levotiroxina. Lo que pasa frecuentemente es que si la paciente empieza con síntomas, reflujo, o le diagnostican una hernia hiatal o lo que sea, y va al gastroenterólogo, el gastroenterólogo le va a decir que el inhibidor de la bomba lo tome en ayunas, porque en general se da en ayunas. Entonces la paciente tiene que tener muy claro que no puede tomar el inhibidor de la bomba antes de la levotiroxina, porque ahí inhibió la secreción gástrica y por lo tanto no va a absorber la levotiroxina. Entonces, el inhibidor de la bomba o lo toma a la noche o lo toma 3 horas posterior a la levotiroxina. Y hay otros 2 medicamentos que alteran mucho, como calcio. Nosotros en general vemos muchos pacientes con hipotiroidismo y, ejemplo, tengan una osteoporosis. Esos pacientes, digamos, toman calcio en general. El calcio tiene que estar alejado 3 horas de la toma de la levotiroxina, y el hierro también. Cualquier hierro, sea sulfato, cualquier hierro, tiene que estar alejado 3 horas. Entonces eso se le da anotado a la paciente: hierro, calcio e inhibidores de la bomba, y le ponemos algunos ejemplos, no por 3 horas después de la toma de la levotiroxina. Y que lo tenga claro para que cuando otro médico se lo indique, hay ahora nuevos inhibidores que se pueden dar a la noche, que se pueden dar a la tarde, que se pueden dar en otro horario, ¿sí? Y si ustedes le indicarían cómo toma la levotiroxina al paciente, ¿cómo le dicen que tome? Ajá, y en general, ¿le prohíben algo en el desayuno? Pobre, a todos los hipotiroides le prohíben el café, el jugo de naranja. Yo le diría, no, doctora, yo tomo café todas las mañanas, no puedo dejar de tomar el café. Ajá, en el desayuno. Por ahí va.
Café no, o sea, imagínense a todos los hipotiroides, el 50% de la población no puede tomar café a la mañana, no le vamos a prohibir el café. Está un poco descrito que es, tal vez el Nespresso, el café Nespresso, alteraría la absorción de la levotiroxina. En sí, ustedes tienen que evitar, digamos, alimentos que vayan a arrastrar el comprimido y el comprimido pase muy rápido y no pueda absorberse bien, digamos, como la fibra que acelera el tránsito intestinal. Simplemente es por eso el hecho. No le altera la absorción a todos los pacientes, así que en general nosotros no se lo prohibimos nada. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente no absorbe bien por X motivo? Cuando, ejemplo, tiene una dosis calculada por peso corporal y de repente la TSH, en vez de venir normal, viene una TSH más alta, o viene con un laboratorio normal y después viene con una TSH más alta, más baja. Eso significa que hay algo que está alterando la absorción de la levotiroxina. A ese paciente le vamos a decir, no consuma pan de salvado, no consuma granola, no consuma cereales, no consuma el jugo de naranja. Hay un gran mito, jugo de naranja pueden consumir, si lo exprimen lo tienen que colar. La pulpa del jugo de naranja es la que altera la absorción, pero el jugo de naranja per se, es más, nosotros a veces lo damos para acidificar y para mejorar la absorción de la levotiroxina. Entonces, se vieron en trabajo hace 5 años atrás o un poco más, le prohibíamos al paciente, le poníamos no cereales, no granola, no. Ahora le ponemos que consuma lo que tiene que consumir, porque recuerden que es una medicación que va a tomar toda la vida y el paciente no tiene que adaptar su vida a la toma de la levotiroxina. La levotiroxina tiene que ingresar en lo que es su vida, digamos. Tampoco que ponga el despertador para tomar a las 5 de la mañana para que después, no. Nada que vaya a alterar eso, porque no es un antibiótico que uno dice 7 días. Esto es para el resto de la vida. Entonces hay que tratar de que sea lo más fácil posible, porque eso habla de la adherencia. Si al paciente uno le complica cómo va a tomarla, no va a tomar el comprimido. Va a tomar 1 día, 2 días no va a tomar y eso termina siendo peor. Entonces toma como habitualmente desayuna y uno va viendo si varía mucho el valor de la TSH y el valor de la tiroxina libre y la T4 y decimos, bueno, algo está pasando en la absorción y ahí, bueno, limitemos la semilla, limitemos el pan de salvado y eso a la mañana, porque se cree que altera la absorción a 2 de cada 10 pacientes. Si altera la absorción de a 2 de cada 10 pacientes, nosotros estamos diciendo a 10 pacientes o a 8 pacientes de más que cambie su desayuno cuando no es necesario, ¿sí? El jugo de naranja lo pueden tomar, es más, a veces lo damos con redoxón, con el redoxón que es vitamina C, pero de naranja. Lo que sí no puede tomar dentro de las 3 horas es ni limón ni pomelo. Hay gente que le encanta tomar jugo de limón en ayunas, no sé por cuál motivo, pero toman la levotiroxina y se toman un jugo de limón. Bueno, limón y pomelo no, por la alteración de la acidificación, ¿sí? Pero después, lo otro pueden consumir lo que quieran. Hay una forma de tomarla 2 horas después de cenar. Hay pacientes que no quieren tomarlo a la mañana, que quieren que quieren desayunar a los 5 minutos de que se levantan. Hay una forma que se llama bedtime, que es cenan y a las 2 horas post cena toman la levotiroxina. En general esos pacientes van a necesitar un poquitito más de levotiroxina, tal vez, de dosis, que el que toma a la mañana en ayunas, ¿sí? Pero uno tiene que siempre buscar la adherencia del paciente al tratamiento. Por lo tanto, si no lo toma a la mañana, yo prefiero que lo tome 2 horas después de cenar y le aumento un poquito la dosis de la levotiroxina. ¿Sí? Sí, porque el jugo de naranja acidifica, te ayuda a la acidificación. Se ven en algunos pacientes donde nosotros vemos que no, digamos, no logramos el nivel de TSH adecuado con una dosis correcta de levotiroxina. En esos pacientes les damos jugo de naranja. En general lo que nosotros decimos es que el jugo de naranja, si lo exprime, lo tiene que colar, porque la pulpa tal vez hace que el comprimido pase más rápido. Pero sí lo damos con jugo de naranja, es más barato el jugo de naranja que el redoxón. El redoxón es carísimo, entonces uno prefiere darlo con jugo de naranja. Que ayuda a la acidificación del estómago.
La vitamina C, pero no el limón, ¿eh? No el limón ni el pomelo, es la vitamina C, tal cual. Bueno, ahora vamos a hipertiroidismo. Ay. Bueno, ¿qué vieron en la clase de hipertiroidismo? ¿Qué grandes grupos de hipertiroidismo existen? ¿Vieron eso? ¿Cómo? No, de hipertiroidismo. Esa que forma parte de las enfermedades tiroides autoinmunes, o sea, forma parte junto con la tiroiditis autoinmune y la tiroiditis posparto. ¿Y el otro grupo cuál es? ¿Cómo? Enfermedad de Plummer, o ahora se llama adenoma tóxico y eso, que no hay autoinmunidad. Esos son los dos grandes grupos, digamos. ¿Y cuál pensamos en qué edad y en qué edad pensamos otros? ¿Saben más o menos? ¿Se acuerdan? En mayor edad pensamos que haya un adenoma tóxico, una enfermedad de Plummer, y un paciente más joven pensamos que tenga una enfermedad de Graves o un hipertiroidismo autoinmune. Este es un paciente de 38 años que viene para evaluación por hipertiroidismo. Ya es conocido él de tener hipertiroidismo y tenía palpitaciones, temblor, disminución de peso, hiperhidrosis y dificultad para la oclusión palpebral de un año de evolución. En sí lo que lo lleva a la consulta no es toda la otra sintomatología porque tiene un año de evolución, sino que consulta por dolor urente, lagrimeo y disminución de la agudeza visual en el ojo derecho, por lo cual termina siendo internado. ¿Todos esos síntomas son compatibles de hipertiroidismo? Sí. ¿Y qué otro síntoma ahí falta? Que es muy frecuente en el hipertiroidismo. ¿Qué tienen los pacientes hipertiroideos? Tal vez nerviosismo, bocio, y qué otra cosa que lleva a la consulta a veces. Exacto, palpitaciones, eso es una de las principales. O sea, la taquicardia, digamos. El paciente tenía un hipertiroidismo que ya había sido diagnosticado hace mucho tiempo. Esto nos pasa mucho con los pacientes hipertiroideos que no son adherentes al tratamiento. Y había sido internado en ese momento, y en ese momento se le indicó danantisol, se le indicó propanolol y se le indicó meprednisona por la oftalmopatía que tenía. Ahora van a ver la imagen de la oftalmopatía del paciente, pero el paciente abandonó todo ese tratamiento por decisión propia. ¿Dónde actuaba el metimazol o metilmercaptoimidazol? ¿En qué, dentro de la glándula tiroidea, dónde actuaba? En la tiroperoxidasa. ¿Y qué hace la tiroperoxidasa? Principalmente te organifica el ioduro en la tiroglobulina y hace el acoplamiento, digamos, o sea que es uno de los principales pasos, ¿sí? Entonces cuando nosotros damos o metimazol o propiltiuracilo, que no tenemos en Argentina, actuamos sobre la tiroperoxidasa directamente, ¿sí? Y el propanolol en general lo damos para los síntomas hiperadrenérgicos, digamos, no es para... el paciente había tenido una fractura 7 años previo y tenía una insuficiencia venosa crónica en miembros inferiores, era tabaquista. ¿Qué hace el tabaquismo sobre la oftalmopatía? Y agrava la oftalmopatía. En general nosotros a los pacientes con oftalmopatía severa le decimos que tienen que hacer cesación tabáquica, ¿sí? Bueno, el paciente tenía todo un contexto social que hacía que no pueda cumplir con su tratamiento y tenía mucha antecedente, digamos, de enfermedad tiroidea.
siempre cuando uno pregunta si hay antecedentes familiares de, no pregunta de hiper, o pregunta o de hipo o de hipertiroidismo, porque la madre puede haber tenido hipo y él tener hipertiroidismo, o la madre haber tenido hiper y él tener hipotiroidismo, porque forman parte de las enfermedades tiroides autoinmunes, ¿sí? Por ahí uno dice, en su familia hay hipertiroidismo, dicen no, hay hipotiroidismo, sí, entonces hay que preguntar como un poco más globalmente. Y tenía como mucho desde la parte materna que habían tenido hipertiroidismo por enfermedad de Graves. El examen físico al ingreso, el paciente tenía un índice de masa corporal de 25, estaba taquicárdico y estaba taquipneico, y ese es el paciente. Como pueden ver, tiene un esoftalmo, obviamente bilateral, a predominio derecho, tiene lagoftalmo, tiene quemosis, tiene limitación en la motilidad ocular vertical, tiene la inyección conjuntival y tiene lesión corneal. Y el paciente tuvo una lesión del nervio óptico por esto, por lo tanto perdió la visión del ojo derecho, ¿sí? O sea que eso también es importante, que no es solo el hipertiroidismo, sino cuando la oftalmopatía no se trata en la fase activa de la oftalmopatía, el paciente puede evolucionar con esto. Primero que quedar con mucho, digamos, la mala oclusión palpebral, y eso va a llevar a úlcera corneal y a todo, y también lo otro es la lesión del nervio óptico, ¿sí? El tratamiento de la oftalmopatía lo hace plástica ocular o neurooftalmología, o oftalmólogos, digamos, especializados en oftalmopatía distiroidea, y va de la mano del tratamiento del hipertiroidismo. O sea, vos lo tenés que poner eutiroideo y ellos hacen un tratamiento. El tratamiento puede ser con pulsos de corticoides, con corticoides retrovulvar. Ahora hay drogas nuevas, ciertos biológicos que se aprobaron para el tratamiento de la oftalmopatía, pero básicamente cuando viene y se cree que hay compromiso del nervio óptico, o se sospecha compromiso del nervio óptico, se pueden dar pulsos de metilprednisolona, pero el tratamiento va de la mano, digamos. Nosotros lo ponemos eutiroideo y oftalmología hace el tratamiento de la oftalmopatía distiroidea. Otra cosa que tal vez vieron dentro de cuando vieron el hipertiroidismo, bueno, la piel está caliente, está sudorosa. No todos los pacientes tienen acropaquia, digamos. Algunos tienen, es muy poco frecuente. En general primero se presenta la oftalmopatía. En general los pacientes tienen mixedema, que uno tiene que buscarle el mixedema al paciente porque no lo identifica como que es un mixedema. Y muy poco porcentaje de ellos, alrededor del 10%, van a tener acropaquia, ¿sí? El bocio, en general, nosotros acá decimos por peso de la glándula. 70 gramos es que llega más o menos hasta el esternocleidomastoideo. Eso es más o menos una glándula como de 70 gramos. Tenía injurgitación yugular, o sea, como que estaba en insuficiencia cardíaca, y tenía un terreno varicoso en miembros inferiores. ¿Por qué ponemos siempre esto? Porque cuando hay alguna alteración de la circulación periférica, hay mayor riesgo de mixedema, digamos. Entonces ese paciente tiene que uno siempre revisarlo. Una vez que se hizo la aparición el mixedema, no desaparece y el tratamiento es dermatológico, no hay mucho tratamiento para eso. Y uno también tiene que tratar de ponerlo eutiroideo, pero no hay mucho tratamiento, digamos, para el mixedema. Pero la acropaquia no es algo que vemos habitualmente, digamos, en la consulta. Este es el perfil tiroideo que había tenido en el 2014, cuando a él se le hizo el diagnóstico. Tenía una TSH suprimida con una T4, una tiroxina libre y una T3 aumentada. Tenía anticuerpos antitiroperoxidasa positivo. Y esto fue en el reingreso, que fue ahora cuando vino, en el 2017. Como pueden ver, no tenía tantos valores de T3, pero sí tenía la T4 y la tiroxina libre aumentada. ¿Qué falta ahí dentro de el laboratorio que pedirían ustedes? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Con qué hacen el diagnóstico de hipertiroidismo por enfermedad de Graves? ¿Qué anticuerpos? Exacto.
Y los pacientes con hipertiroidismo por enfermedad de Graves pueden tener antitiroperoxidasa y antitiroglobulina positivo. Sí, pero el diagnóstico se pone con el anticuerpo contra el receptor de TSH, ¿sí? Es muy caro de medir, a veces en el hospital tenemos y otras veces no, pero es, digamos, es lo que pone el diagnóstico del hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Esto es para que vean cómo tiene la protrusión y esto es el aumento del espesor de los músculos y el aumento de la densidad de la grasa retroorbitaria. Eso es lo que ven, digamos, los neurooftalmólogos cuando le hacen. Le pueden hacer una ecografía, no es tan sensible la ecografía, pero es más específica hacer una tomografía de órbita. El paciente se le hizo un ecocardiograma donde tenía una hipertrofia del septum interventricular y leve dilatación de la aurícula izquierda. Tenía un bocio por ecografía, pero no tenía nódulos y en el campo visual tenía la disminución de la visión del ojo derecho. Hizo pulso de metilprednisolona, 1 gramo por 3 días, o sea, por eso lo internan para hacerle los pulsos. Se hizo una cirugía de descompresión orbitaria derecha, lo que hacen es sacar toda esa hipertrofia y toda esa hiperplasia, o sea, todo el aumento de la grasa retroorbitaria que tiene y se hace una cirugía de descompresión, ¿sí? Y a su vez hizo, tratamiento antibiótico. Reinicia de nuestra parte danantisol 40 miligramos por día y propanolol 120 miligramos por día. Y a la alta hospitalaria se va con glucocorticoides en plan de descenso y con el danantisol y el propanolol. Este es el laboratorio. Acá lo vemos nosotros basalmente. Esto inicia el danantisol 40 miligramos por día. En un momento, acá yo las puse a propósito este caso, porque nosotros acá hicimos tratamiento combinado de danantisol y levotiroxina, ¿sí? En sí, ¿por qué hicimos tratamiento combinado? Porque cuando uno ve el paciente con 40 miligramos de danantisol, descendió más del 50% el nivel de tiroxina libre, ¿sí? O sea, para modificar la dosis de danantisol no se tiene en cuenta el valor de TSH. El paciente puede estar suprimido su valor de TSH 6 meses u 8 meses desde que uno empieza el tratamiento con danantisol. Se va haciendo, es muy, artesanal el tratamiento del hipertiroidismo, pero en sí uno va modificando la dosis de danantisol de acuerdo al descenso de las hormonas periféricas, no de acuerdo al valor de la TSH, ¿sí? Entonces, descendió mucho el valor de la tiroxina libre, entonces uno desciende un poco el valor del danantisol y le agrega levotiroxina. ¿En qué pacientes hacemos tratamiento combinado? No lo hacemos habitualmente, lo hacemos en pacientes que tienen oftalmopatía severa, como este paciente, por el simple motivo de que si el paciente llega a elevarse el nivel de TSH, ese paciente va a agravar su oftalmopatía, ¿sí? Porque recuerden que si se eleva la TSH va a actuar sobre los receptores que tiene en los músculos retroorbitarios, por lo tanto va a agravar la oftalmopatía. Entonces en esos pacientes se hace tratamiento combinado. A veces es difícil hacer tratamiento combinado porque uno le indica al paciente, el paciente parece entender que va a hacer un tratamiento combinado y cuando va a otro médico, el médico le dice obviamente que está haciendo un tratamiento mal porque está tomando algo para una patología y otro para otra patología, que es real, que toma para dos patologías totalmente diferentes, pero uno tiene que ser claro con el paciente que toma, digamos, que hace un tratamiento combinado. Ahora aún más se está utilizando el tratamiento combinado de levotiroxina y danantisol. Y en este paciente que ya consultó en el 2014, que volvió en el 2017, que tiene una oftalmopatía severa, que tuvo una pérdida de la visión por la oftalmopatía severa, en general uno a este paciente le va a plantear un tratamiento definitivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mala adherencia al tratamiento y cada vez que no le vaya bien desde su hipertiroidismo va a agravar la oftalmopatía. ¿Cuáles son los dos tratamientos definitivos para el hipertiroidismo? ¿Cómo? ¿Ablación con qué? Con yodo, ¿sí?
tiroidectomía, tal cual. O sea, uno es, en los dos al paciente el objetivo es que lo lleves al hipotiroidismo. En uno le vas a hacer radioiodo, toma el yodo, toma y destruye la glándula tiroides y de esa manera el paciente va a ir al hipotiroidismo. Va a tener una primera parte donde vos le vas a hacer una curva de captación y centellograma y va a tener una segunda parte donde le vas a hacer un cálculo. Ahí también el cálculo de la dosis de yodo es individualizado para cada paciente. Va a depender de cuánto capta la glándula y de cuánto es el tamaño de la glándula, ¿sí? No es lo mismo una glándula que tenga un tamaño o que pese aproximadamente 30 gramos a 70 gramos y no es lo mismo una glándula que capte 50% que capte 70%, ¿sí? Entonces ahí depende de la curva de captación y del peso glandular más o menos. Y algunos pacientes recibirán 10 milicuries, 15 milicuries, 20 milicuries. Es una dosis que no es una dosis fija, es una dosis individualizada para cada paciente. ¿Cuáles son las contraindicaciones del yodo? ¿Al hipo? No, al hipo es porque no te escapas del efecto del Wolff-Chaikoff. Al hipertiroidismo es por destrucción de las células tiroideas. El hiper. Sí, pero acá es por destrucción. En este caso es por destrucción. Sí. Vos destruís las células foliculares y de esa forma disminuís el tamaño de la glándula y obviamente que terminás, digamos, disminuyendo la cantidad de células que tienen la capacidad de producir hormonas tiroideas. Es por destrucción. Es más, algunos pacientes que tienen la glándula muy grande pueden hacer lo que se llama radiotiroiditis. O sea, como que les produce dolor e inflamación dentro de las primeras 24 a 48 horas. Es destrucción. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el yodo? Embarazo. ¿Qué más? Sí. Edad fértil. Que en sí, edad fértil no es una contraindicación absoluta. Es una contraindicación relativa si la paciente tiene... Si me dice que quiere buscar fertilidad dentro de 3 meses o que va a hacer un tratamiento de fertilidad dentro de 3 meses, eso es una contraindicación para hacerle la dosis de yodo. Ahí iría una tiroidectomía total, pero si la paciente tiene que esperar desde que recibe la dosis de yodo 1 año para iniciar la búsqueda de fertilidad. O sea, es una contraindicación relativa. Hay pacientes, ejemplo, que vienen por hacer un tratamiento de fertilidad y tienen 43 años, que te pongo un ejemplo, y no queda mucho más tiempo para uno esperar 1 año más para la búsqueda de fertilidad, esa paciente seguramente uno le va a tratar el hipertiroidismo con una tiroidectomía total y va a hacer el tratamiento de fertilidad, una vez que esté eutiroidea con levotiroxina. Ahora, si la paciente tiene 30 años y va a planificar una búsqueda de fertilidad, uno puede intentar una dosis de yodo y dentro del año empieza la búsqueda de fertilidad. Y lo otro es la oftalmopatía severa, ¿sí? Este paciente no podría haber recibido una dosis de yodo. ¿Por qué? Porque la dosis de yodo me puede agravar la oftalmopatía y aparte no sabemos en el momento de que el paciente pueda ponerse hipotiroideo y si eleva... Cuando uno da una dosis de yodo en general, el paciente se va al hipotiroidismo bastante rápido, ¿sí? Más rápido se va cuando le sacamos la glándula tiroide, obviamente, pero se va bastante rápido. Entonces, uno en la oftalmopatía severa, a no ser que usemos corticoide y a veces los neurooftalmólogos nos dejan dar yodo cuando hay oftalmopatía leve a moderada, siempre cubriéndolos con corticoide, porque el yodo puede agravar la oftalmopatía y en este paciente es obvio que no vamos a usar una dosis de yodo, ¿sí? Entonces, en este paciente fue a tiroidectomía total. En junio del 2018 está adecuadamente reemplazado actualmente con levotiroxina. Se hizo una cirugía descompresiva del ojo izquierdo. Recuerden que el ojo derecho él estaba con ceguera porque tuvo la lesión del nervio óptico. Entonces hizo una cirugía descompresiva del ojo izquierdo con buena evolución. Muy bien. ¿Tienen alguna duda de algo?
¿Está todo claro? ¿Vieron el tratamiento en el tratamiento del Plummer cómo hacían? ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Plummer o adenoma tóxico? ¿No vieron tratamiento? Claro. ¿Y cuáles eran las manifestaciones? Ajá. Ajá. ¿Y qué tiene qué manifestaciones predominan? Exacto. Cardiovascular. Tal cual. Y a veces, ¿qué otra cosa puede ser aparte de lo cardiovascular? ¿Consultan por qué? Por el tamaño del nódulo, digamos. A veces consultan por el nódulo porque suelen ser nódulos que son relativamente grandes, digamos. Son nódulos que miden 3 o 4 centímetros, entonces a veces consultan por el tamaño por el nódulo, digamos. Pero predominan las manifestaciones cardiovasculares y lo más importante es que no tienen esto. No tienen ni oftalmopatía, ni la dermopatía, ni nada. Muy bien.